Esta tarde estaré abordando un tema interesante como es el proxenetismo, y esto se refiere al abuso de una persona sobre otra donde pueda lucrarse a través de su sexualidad. En las leyes venezolanas lo podemos ver en diversos artículos, voy a hacer mención de ellos. El artículo 60 de la Ley Orgánica contra la Protección de los Derechos de la Mujer nos habla de las sanciones hacia las personas que hagan explotación sexual contra las mujeres y también los abusos, y se tipifica como violencia de género. En el artículo 258 de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes también nos habla sobre la explotación sexual y del abuso sexual contra niños y las sanciones que a ellos se les debe dar. Y en el artículo 381 del Código Penal nos habla y sanciona al delito de proxenetismo, a quien se dedique a la explotación sexual sin importar el género. Aunque las conductas centrales de explotar, lucrarse de la prostitución ajena son comunes, cada ley puede detallar o enfatizar diferentes acciones. La ley de la mujer se enfoca en la captación o la inducción en un contexto de explotación sexual como violencia de género, mientras que la de niño, niña y adolescente es la explotación sexual infantil. El Código Penal tiene un alcance más amplio en el sistema judicial venezolano, ya que tipifica el delito del proxenetismo, sanciona las conductas que atentan contra la moral y las buenas costumbres sobre una persona. Otro tema importante que estaremos abordando hoy es el aborto. Está tipificado desde el artículo 340 al 434 del Código Penal. El aborto se refiere a la interrupción intencional de un embarazo, bien sea por cuenta de la mujer o otra persona. Si es por cuenta de la mujer, sería un embarazo, un aborto procurado, y si es por otra persona, sería un aborto sufrido. Existen elementos del aborto. Primero que nada, tiene que haber una mujer embarazada. De lo contrario, pues no habría aborto. Segundo, tiene que existir una intencionalidad, porque definitivamente hay embarazos que lamentablemente son pérdidas y no tipifican como aborto. Entonces debe haber intencionalidad. Debe haber un feto muerto, un bebé que haya estado muerto. Y los abortos están tipificados en nuestro Código Penal de la siguiente forma. Como lo mencioné, el aborto procurado es el que hace exactamente una mujer con intención de interrumpir el embarazo. El artículo 431 nos habla del aborto sufrido, y es cuando una persona hace que la mujer pierda el bebé de manera violenta o sin su consentimiento. En el artículo 432 nos habla del aborto terapéutico, y es cuando un profesional de la salud establece un mecanismo para salvar la vida expresamente de la mujer. Pero más adelante, en el artículo 433, vemos cómo nos habla de un aborto hecho por un profesional de la salud, sin embargo, abusando de sus conocimientos y abusando de su profesión para poder hacer esto sin el consentimiento de la mujer. Y por último, el artículo 434, que nos habla de la tentativa del aborto, o sea, todo aquello que nos induzca a que pueda ocurrir, mencionadas en los artículos anteriores. En definitiva, en Venezuela la ley sanciona al aborto que no sea expresamente para salvar la vida de la madre, sino que sea un embarazo interrumpido de forma consciente, con violencia de una persona a otra o de la misma madre. Otro tema interesante que estaremos tocando la tarde de hoy es el delito de la violencia sexual. El artículo 57 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres Libre de Violencia, la violencia sexual como un acto que se comete contra una mujer sin su consentimiento. ¿Okay? El acto sexual debe ser voluntario, debe haber consentimiento de parte de la mujer. Y en la LOGNA, tipificados en el artículo 259 y 260, habla también del abuso sexual, pero en este caso hacia niño, niña o adolescente. En ambos casos, aunque la violencia sexual es algo que nadie desea o nadie anhela, pues ambos son vulnerables. Sin embargo, vemos como los niños, niñas y adolescentes son mucho más vulnerables por su inocencia, por su edad y también por su infancia, lo que los hace más vulnerables. En el caso de la mujer, a pesar de que el agresor puede ser un familiar, un amigo, incluso vemos casos hoy en día donde estamos pasando por temas donde son los papás, los propios papás quienes abusan a sus hijos, las propias madres con cómplices que abusan de sus hijos. Y son delitos que lamentablemente han trascendido durante mucha historia. Sin embargo, en Venezuela sancionado este tipo de delitos, a lo cual a mi opinión personal es excelente, ya que buscan proteger la integridad de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres. El abuso sexual no solamente es la penetración, también la lascivia, también el hecho de que puedan ser de material pornográfico para poder subir a las redes sociales, bien sea a través de fotos, bien sea a través de videos. Que ellos estén solamente presenciando un acto sexual es una forma de abuso sexual. Han sido unos puntos bastante amplios, extensos, con bastante tela para cortar, desde el proxenetismo hasta el delito contra el aborto y el abuso sexual. De verdad que
Nos vemos en una segunda oportunidad donde estaremos ampliando un poco más sobre los artículos del Código Penal y de estas leyes que nos ayudan a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres y de toda persona que pueda ser abusada sexualmente.